Primer examen, manejo del dolor orofacial. Algología, rama de la medicina y también una ciencia que estudia el dolor. Dolor es una respuesta multifactorial y dinámica que tiene el cuerpo humano. Este nos ayuda a generar una respuesta como mecanismo de defensa. Es una señal de alarma y lo hace para proteger a nuestro organismo. No se ha podido dar una definición más exacta, ya que todos experimentamos el dolor de diferente manera. También es una experiencia sensorial, emocional desagradable relacionada con un daño ístico real o posible. Está descrita en términos de tal lesión y siempre es subjetiva. La clasificación temporal del dolor. Existen estas clasificaciones y se basan en la presencia y tiempo de este dolor. El dolor agudo se desencadena gracias a alguna lesión en los tejidos. Se puede dar a causa de infecciones, quemaduras, también puede ser postquirúrgico y postraumático. Luego, el dolor crónico se refiere a que es gracias a un proceso patológico que tuvo una larga duración. Su inicio siempre va a ser progresivo y grave. El dolor nociceptivo se subclasifica en otros dos gracias a la estimulación de nociceptores, que son el dolor somático y el dolor visceral. El dolor somático es muy localizado y el dolor visceral es muy difusordo. El somático se localiza más en el dolor en piel y huesos y el visceral en órganos internos. Dolor neuropático es la lesión que se tiene en el sistema nervioso central y sistema nervioso parasimpático periférico. Luego el psicógeno. No se encuentran como tal bases físicas, pero sí se cuentan con evidencias psicopatológicas. Vamos a definir algunos de estos conceptos porque los vamos a estar utilizando. Algia se refiere a la presencia de dolor. Alodinia es el dolor a estímulos que no desencadenan dolor. Analgesia es la ausencia de dolor que hacia estímulos dolorosos. La anestesia es total ausencia de sensibilidad. Anestesia dolorosa es el dolor espontáneo en la región que fue anestesiada. Hiperalgesia es una respuesta muy intensa a un estímulo que es doloroso. Disestesia es la sensación normal y desagradable. Hiperestesia es la sensibilidad aumentada, es decir, una hipersensibilidad a estímulos. El dolor funcional es una hipersensibilidad, pero al dolor. Hiperpatía es un síndrome doloroso por repetición de un estímulo. Hipoalgesia es la disminución de la percepción del dolor. Parestesia es la sensación anormal, espontánea o provocada y se relaciona con una sensación de hormigueo. También hay sensibilidad e hinchazón. El umbral de dolor se refiere al nivel de intensidad de un estímulo que una persona puede percibir como dolor. El dolor en la historia se ha evolucionado su concepto porque antes se creía que era atribuido a causas místico-religiosas, lo cual fue cambiando con el tiempo y vamos a conocer algunos de estas creencias. Se clasifica como un mecanismo de defensa ahora y pues que activa una alarma para proteger a nuestro organismo, como ya mencioné. La Biblia hebrea lo relacionaba con castigo y pecado.
Los egipcios creían que era por la entrada de espíritus de la muerte, y cuando se llegaban a tener algunos síntomas como vómito o estornudos y sudor, se creía que era por este medio por el cual expulsaban estos espíritus. Luego en China, en 2800 a.C., se creía que era por un desequilibrio entre las fuerzas del yin y yang. Los griegos creían o encontraron que había nervios sensitivos, motores y de dolor. Ya se acercaban a un concepto más real, pero no era tan correcto. Leonardo da Vinci en 1452 lo relaciona a los nervios. Descartes 1596 es el primero en hacer un hallazgo más racional y dice que el dolor es un mecanismo de defensa, y en siglo XVII se cree que es un sexto sentido. En 1803 se descubre que se puede aislar una sustancia del opio llamada morfina y una que se llama salicina, y se aísla del sauce. Luego de 44 años, gracias a esto, se crea la aspirina. En el siglo XX se descarta totalmente la existencia de un centro de dolor, y en 1808 Bichat divide al sistema nervioso en procesos inconscientes y voluntarios. En 1900 se intenta neutralizar las vías del dolor por agentes neurotóxicos. Aquí pasa de ser un síntoma a una enfermedad. En 1932 lo relacionan a impulsos nerviosos y también al tamaño de las fibras nerviosas y a qué tipo de señal. En la Segunda Guerra Mundial se descubre el concepto de algeología, y en 1961 se crea la primera unidad del dolor en Estados Unidos. En 1965 Melzack desarrolla una teoría del control de puertas, y aquí destaca la complejidad del dolor, explicando la influencia por la atención, ansiedad, sugestión y experiencias. Epidemiología del dolor es la rama de la salud pública que tiene como propósito describir y explicar la dinámica de la salud poblacional. Voy a mencionar algunas cifras que están escritas por epidemiología del dolor. El 8% de la población sufre dolor neuropático. El 33% de los que sufren dolor tienen problemas familiares. Los dolores más usuales son por piernas, y con el 23%, con el 20% dolor de cabeza y con el 12% dolor de espalda. La frecuencia del dolor aumenta conforme aumenta la edad, y el 42% de los mayores de 65 tienen dolor de huesos. Entre el 60 y 80% de los pacientes no están satisfechos con su tratamiento. Hay un dolor por depresión con el 29%, y así puedo seguir diciendo varias cifras. A esto se refiere con epidemiología del dolor. El dolor en la antigüedad se expresaba como una alteración del equilibrio de diferentes humores. Antes se definía al dolor, que venía del latín doloris, y se refería a un sufrimiento o a ser golpeado. En la actualidad es una experiencia más sensorial y emocional desagradable, que lo asociamos a una lesión tisular presente o potencial. Como ya dije, es una experiencia compleja, ya que todos lo vivimos de diferentes maneras y pues incluye múltiples causas.
Se puede referir a un daño tisular, a una carga emocional o también psicológica. Es realmente un estado psicológicamente subjetivo, no puede definirse. La, la función del dolor es señalar que una zona de nuestro organismo está expuesta a una lesión, a un daño. El dolor. El estímulo nocivo induce un nociceptor y vías nociceptivas, una actividad que no es dolor propiamente dicho, ya que es siempre un estado psicológico, a pesar de que frecuentemente el dolor tiene un origen físico. La función del dolor es señalar que una zona de nuestro organismo está en peligro. Los nociceptores son los encargados de detectar estas señales nocivas como presión, temperatura y química. Luego vienen los reflejos. Estos son mecanismos muy rápidos y nos sirven como protección para reaccionar hacia estímulos que nos están afectando en ese momento. Hace o provoca una contractura muscular para bloquear esa articulación con lesión. El dolor aumenta con la edad hasta el 42% y normalmente las mujeres son más afectadas que los hombres. Los jóvenes son los mayormente clasificados en sufrir dolor de cabeza. Los componentes del dolor. Hay 12 y voy a explicar uno a uno. El sensorial discriminativo se relaciona a detectar los estímulos. Hay estímulos como de quemadura, electricidad, presión y componentes espaciales. El afectivo se concentra más en si es desagradable o no. El cognitivo conlleva pues procesos mentales que da respuestas como atención, anticipación, interpretación, valores atribuidos al dolor y también conocimientos previos. Alodinia, en el cuarto punto, es el dolor gracias a un estímulo que normalmente no debería causar dolor. Analgesia, en el quinto punto, es cuando no tenemos dolor hacia un estímulo que normalmente sí es doloroso. El 6, que es anestesia, es la ausencia de todas estas modalidades sensoriales. No sentimos nada. En la disestesia es una sensación anormal que tenemos, desagradable, espontánea y también puede ser provocada. La parestesia es una sensación anormal, pero no desagradable, al contrario de la disestesia. Luego viene la hiperestesia. Es el aumento de una sensibilidad a un estímulo. Hiperalgesia, aumento de un dolor de un estímulo que normalmente sí causa dolor. Hipoalgesia es la disminución que tenemos de dolor con respuesta a un estímulo normalmente doloroso. La hipoestesia es la disminución de sensibilidad a un estímulo. Viene la clasificación de dolor. Se clasifica en temporal agudo. Este se refiere, como ya dije, a lesiones en tejidos y activa transductores nociceptivos en el sitio que fue dañado. El crónico persiste más de 3 a 6 meses. Rebasa el periodo previsto de alivio y es un dolor moderado. Es muy difícil de tratar. El recurrente consiste en crisis dolorosas. Son muy intermitentes y duran muy poco. El incidental se presenta en circunstancias muy específicas y es transitorio. Es un estímulo voluntario o involuntario.
viene el fisiopatológico. Se deriva esta clasificación por los mecanismos y estructuras que producen dolor. Son mecanismos pues de defensa, nociceptivos. Se produce gracias a estímulos de receptores sensitivos específicos que se conocen como nociceptores y se clasifican en somático y visceral. Como ya expliqué, el somático es en piel y huesos y el visceral en vísceras y órganos. El referido es el que se percibe en un sitio que no es el responsable de causar dolor, es decir, el, el dolor en donde se está sintiendo no es en donde está siendo provocado. El dolor neuropático es gracias a una lesión estructural y también puede ser por una enfermedad del sistema nervioso central o periférico. El psicógeno, ya dije que no se encuentran bases físicas como tal, pero sí tiene evidencias psicopatológicas. La clasificación según la intensidad de dolor. Aquí se clasifica en escala visual análoga EVA del 0 al 10, siendo el 0 muy leve y el 10 muy intenso. Fisiología. La unidad funcional del sistema nervioso, como sabemos, es la neurona. Es especializado en poner en contacto al individuo con nuestro medio interno y también externo. La nocicepción es un proceso fisiológico que activa las vías neuronales. Es especializado a estímulos con capacidad de daño tisular. Se lleva a cabo gracias a sus terminaciones nerviosas libres y se llaman nociceptores. Una vez que se activa esta nocicepción, también se activa la transducción y la conducción. Teoría del dolor. Dolor nociceptivo, aquel que aparece como consecuencia de un daño tisular directo. La causa es evidente y objetiva. Dolor no nociceptivo o patológico, la causa no es clara. En 1894, el dolor se decía que era generado por receptores específicos que transportaban información hacia el cerebro, como si fueran unas cuerdas que vibraban ante cualquier estímulo. En 1955 está la teoría del patrón periférico, que aquí considera que el dolor está provocado por un exceso de estímulos periféricos y produce un patrón de impulsos nerviosos. Estos controlan la conducción del dolor. En 1965 está la teoría de la compuerta. Pues nos afirma que que ante los estímulos no dolorosos se cierran las puertas y cuando el estímulo es doloroso se abren. Hacen un viaje hacia el sistema nervioso central y la estimulación no nociva es capaz de suprimir el dolor. Fisiopatología del dolor. Está la sensibilización, alodinia, hiperalgesia, hiperpatía. La sensibilización se refiere a que hay una disminución en los umbrales que tenemos de activación de los nociceptores. La alodinia es un dolor que se presenta a estímulos que en condiciones normales no deberían ser dolorosos. Hiperalgesia ya lo mencioné, pero es una respuesta muy dolorosa hacia un estímulo que apenas rebasa nuestro umbral. La hiperpatía también ya lo mencioné, pero es un dolor a un estímulo repetido. Desaferentación. Es la interrupción de impulsos aferentes, puede ser temporal
y se da gracias a la anestesia. Estos incrementan la actividad, o sea, producen una hiperactividad en las neuronas del asta dorsal. Hay siempre descargas continuas e intensas sin la presencia de algún estímulo. La nocicepción es un proceso y lo vamos a explicar con esta imagen. Primero se da la transducción. La nocicepción es un proceso fisiológico que activa nuestras vías neuronales y que están especializadas tienen la capacidad de detectar un daño tisular, como ya dije, percibiendo todos los estímulos térmicos, mecánicos y químicos. La transducción se refiere a el cambio de energía a otra. Es una fuerza química mecánica y es el primer paso. Ahí como vemos, la chica se está quemando el dedo y es una percepción de temperatura, de calor. Luego está la conducción, que consiste en que el nervio que está detectando esto envíe esta información al sistema nervioso central, en donde se somete a procesos de selección, modulación y respuesta. Luego viene procesamiento. El procesamiento se da en el cerebro porque pues procesa, como bien lo dice, el mensaje con ayuda de la memoria y del cerebelo. Luego está la modulación. En el sistema nervioso central se pueden mandar los mensajes de estos estímulos y los manda al sistema nervioso periférico. Y pues automáticamente nos ayuda a tener un movimiento involuntario y quitar la mano por un reflejo. Evaluación del dolor. Este es un proceso complejo y los intentos de convertir el dolor a una escala variable, objetiva y medible no resulta sencilla, ya que es difícil de verbalizar por los problemas del lenguaje más que nada. Como dije, es muy difícil describir este sentimiento y las palabras a veces no son adecuadas para decir lo que se está sintiendo en el momento. No se puede medir cada característica del dolor, pero hay algunos métodos. 1. Evaluaciones verbales. Se busca el origen del dolor según el paciente, la duración, intensidad, severidad, número de cuadros dolorosos, provocación o disminución del dolor, factores agravantes, aliviadores nociceptivo, opresivo o punzante. Las características, si son urente, quemadura, neuropáticos, quemante, lacinante, radiante. Escalas. Estas escalas no son las más acertadas, pero existen. La escala Kille, Melzack, numérica, analógica visual EVA, escala de grises, escala de expresión facial. En la escala numérica, que es de Downie, que va del 0 al 100 o bien del 10 al 100, pues en donde el número menor es el que se refiere a una total ausencia del dolor, o cuando está en el número máximo es que hay un dolor fuerte. En la escala analógica visual EVA va del 0 al 10 y como ahí lo describe, 0 ningún dolor, 3 leve, 5 moderado, intenso 7 y 10 insoportable. En la escala de grises están los colores, siendo blanco ningún dolor y negro un máximo dolor. Posteriormente también se puede obtener un resultado para percibir el estado de ánimo de la persona. En la escala de expresión facial es más orientado hacia niños y se establecen iconos, como se puede ver en la imagen,
de expresiones faciales con diferentes caritas. Luego también está la escala Anderson, que, que va más dirigido a pacientes que no se pueden comunicar. Se valoran sus reacciones como respiración, vocalización, el lenguaje corporal, expresiones faciales y la consolabilidad. Las escalas multidimensionales de Melzack y Casey establecen que el dolor está conformado por 3 dimensiones, que son la sensorial, la emocional o afectiva y la cognitiva. Luego en el cuestionario de dolor McGill, está la historia clínica y la intensidad de dolor. En la historia clínica se dan los datos del paciente, los antecedentes diagnósticos y tratamientos. En la intensidad del dolor es una escala numérica de localización y se puede medir con estas que ya dimos. En el test Karnofsky se valora la vida global del paciente y se clasifican en algunas categorías, como A, paciente con actividades normales; B, era pacientes precisas con asistencia limitada; y C, pacientes que no pueden cuadrar de sí mismo. La TININ. Se agrega el consumo de analgésicos, el grado de incapacidad y alteraciones del sueño. La conducta y respuesta de cada paciente ante un dolor, así como pues la percepción de su intensidad, está condicionada a que cada sujeto tiene un diferente medio sociocultural. Que es la conducta dolorosa? Es aquella conducta que indica a los demás que se está experimentando dolor en ese momento. Se clasifica en 5 categorías, que son movimientos de protección, apoyarse en algo, frotarse, algunas muecas, suspiros, conductas de evitación y también la toma de analgésicos. No se pueden cuantificar como tal, pero son unos resultados muy útiles. Luego, la evaluación de sistemas nerviosos autónomos son las respuestas fisiológicas del sistema nervioso autónomo ante el dolor, que pueden ser frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura corporal o de la zona lastimada y conductancia de la piel. Pues como sabemos, nuestro cuerpo siempre va a funcionar también fisiológicamente y él también va a tener el rol de avisarnos cuando algo está sucediendo. Es por eso que se presentan este tipo de alteraciones en nuestro sistema para, como ya dije, avisar que algo nos está poniendo en peligro. Anamnesis. Se refiere a un proceso en el que exploramos clínicamente al paciente y se da gracias a un interrogativo que nos responde el paciente. Las características clínicas del dolor, que son localización y radiación, aquí se puede preguntar en dónde duele. La cronología o el patrón temporal, se puede preguntar desde cuándo duele, con qué frecuencia duele y cuánto tiempo dura el dolor. Y luego, cualidad del dolor. ¿Cómo es el dolor? Aquí podemos intervenir para ayudarle a describir cómo siente ese dolor. Intensidad del dolor. ¿Cuánto le duele? Factores que modifican al dolor. ¿Cómo varía ese dolor? También se pueden preguntar los síntomas que lo acompañan y las repercusiones que tiene sobre alguna de sus actividades, así como también sus antecedentes sociales, laborales, también cómo está su ciclo de sueño y si consume fármacos. El círculo vicioso del dolor. Aquí lo podemos describir con esta mnemotecnia que nos enseñó el doctor Miguel, que es Alicia. Alicia
La A, antigüedad, que es de cuándo. L, localización, dónde. Y irradiación, la extensión, desde dónde a dónde duele. C, carácter, cómo es que se siente. La I, intensidad, del 1 al 10, en qué número se siente el dolor. A, atenuantes, agravantes. Despolarización. Es cuando el potencial de membrana se vuelve menos negativo. En una célula tenemos una membrana y el potencial de membrana de una neurona en reposo es -70. La despolarización se refiere a una disminución en el valor del potencial de esta membrana en la célula que les mencioné. Este potencial negativo de -70 se genera gracias a una bomba sodio-potasio que se da en esta membrana. Lo que sucede con esta bomba es que se extraen 3 iones de sodio del interior de esta célula y se introducen 2 iones de potasio, y para crear todo este proceso se gasta un ATP de energía. Intervienen los canales de potasio y se abren en la fase 2, en la repolarización. El resultado de todo esto es que el exterior de esta célula se vuelve mucho más rico en sodio y en cloro, y en el interior hay más sodio, más potasio. Todo esto también nos genera que los potenciales de acción se propaguen un poco más rápido en los axones que tienen un mayor diámetro. El dolor agudo es la transmisión más lenta y más difusa. Se da gracias a que los polimodales responden a un estímulo de temperatura, de presión, también a químicos. Es un dolor crónico y también se caracteriza por ser lento. La sensibilización periférica, esta implica una reducción en el umbral de descarga de los nociceptores. Es una activación en los mastocitos, linfocitos y plaquetas. Se le llama sopa inflamatoria, sustancia P, quininas, aminas, prostaglandinas y factor de crecimiento, ATP, protones. Esta sopa aumenta los canales de sodio en el nociceptor y cambia este nivel de umbral, haciéndolo mucho más positivo. Luego, la sensibilización central. Esa está relacionada con cuando el dolor está muy persistente, en ausencia de algún estímulo nociceptivo. También se relaciona con el dolor crónico. Aquí dice que los impulsos nociceptivos son de gran intensidad o de mucho tiempo y se producen cambios en las neuronas en el asta posterior que facilitan la transmisión del impulso nervioso nociceptivo. En el sistema aferente primario, este es el encargado de traducir los cambios en el medio externo e interno para así comunicárselo a nuestro sistema nervioso central. Crea cambios en el medio externo como temperatura, presión, posición, el daño, el pH, distensión visceral, isquemia. Estos tipos de señales pues alcanzan diferentes niveles en el sistema nervioso central para poder generar reflejos en la zona medular y encefálicos. Crea pues unas respuestas eferentes conductuales y emotivas. Se da gracias a la adaptación del individuo. Dolor referido e irradiado. El dolor referido se percibe en una localización muy distinta al sitio en el que está haciendo el estímulo realmente.
Se cree que se produce por la convergencia y por los impulsos aferentes en diferentes áreas en una sola neurona, y es por esto que menciono la primera parte. Para que se escuche un poco más científico, esto quiere decir que el dolor referido es el que se percibe en una zona inervada por un nervio distinto al afectado y que se origina al manipular la fuente primaria del dolor. Este dolor se da más en los infartos agudos en el miocardio, donde el dolor se, se inclina más a veces al vaso, espalda o mandíbula. Todo esto quiere decir que no es localizado, es muy difuso debido a que no se puede señalar la zona correcta en la que está siendo generado el dolor. El dolor irradiado es localizado y este se produce normalmente por la postura del cuerpo, ya que es como que un nervio se encuentra atrapado por hernia y también hueso adhesión. Básicamente la raíz de una terminación nerviosa está irritada por la mal postura. Dermatoma es la región de la piel que está inervada por acciones de nervios sensitivos que pues están asociados a un ganglio sensitivo. Hay 5 nervios craneales, la C1 sin dermatoma y los 12 nervios torácicos, 5 nervios lumbares, 5 nervios sacros. Algunas de áreas de los dermatólogos están sobrepuestas, lo que puede originar dolor referido. Miotoma son los músculos inervados por una raíz motora. El dolor fantasma normalmente ocurre en usuarios o personas que han tenido una amputación. Puede ser hasta en el 80% de los casos de una amputación. Son básicamente sensaciones dolorosas en el área que ya no tienen, en el área ausente. Es intenso y generalmente se siente en regiones distales. Es gracias a una reorganización cortical que detecta como una incongruencia sensorial en el cuerpo, gracias a una falta de transmisión rabiosa hacia el cerebro de esta área amputada. La terapia espejo es para tratar el dolor fantasma, que consiste en verse al espejo mientras recuerdas el movimiento o te imaginas el movimiento de la extremidad ausente. Entonces, mientras la persona imagina este movimiento con la extremidad amputada, tiene que verse al espejo y observar la otra extremidad que sí tenga haciendo este movimiento. En la odontología, el dolor fantasma se da gracias a las extracciones de terceros molares, pero usualmente desaparece a los 6 meses. Sustancia P. Es un neuropéptido que actúa como un neuromodulador, o sea, también un neurotransmisor, y está involucrado en la percepción precisamente del dolor. Se encuentra en el sistema nervioso central y en el periférico. Es muy abundante en las neuronas no mineralizadas, asociadas también a la transmisión de dolor. Cuando la sustancia P se une a su receptor NF1, da lugar a una endosis de este receptor y abren los segundos mensajeros, los canales de
de iones de calcio y aumenta el AMP cíclico. Esta sustancia se libera en la médula espinal gracias a las fibras A y C y activando sus mastocitos, células inmunes, endoteliales y el músculo liso provocando una inflamación. Luego viene GABA. La GABA es un ácido aminobutírico. Es un aminoácido no proteico. Es el principal neurotransmisor inhibidor y se sintetiza a partir del glutamato y de la vitamina B6. Este ayuda a activar la sinapsis inhibidora del cerebro. Hay algunas neuronas que producen GABA y son llamadas GABAérgicas. El glutamato es uno de los 20 aminoácidos que forman las proteínas. En el sistema nervioso central, su función básicamente consiste en que facilite y agilice la comunicación entre las células nerviosas, pues entre las neuronas. Es un transmisor excitatorio y tiene receptores inotrópicos, que son los canales iónicos, y también receptores metabotrópicos. En la boca hay este tipo de receptores en la lengua y es por eso que se crea el sabor umami. Por ello se utilizan mucho en productos procesados porque es un potenciador de sabor, hace que todo sea más potente. Pulpa dental. En el dolor pulpar se puede incluir como un dolor visceral. El tejido pulpar no experimenta una extinción o muerte repentina, sucumbe paulatinamente. La evaluación de las condiciones pulpares se clasifica en pulpitis reversible, pulpitis irreversible y pulpa necrótica. Aunque se encuentre protegida por tejido mineralizado, la dotación de sus fibras nerviosas es parecida a la de las vísceras. Teoría del dolor dental, teoría odontoblástica. Esta nos postula que son prolongaciones odontoblásticas las que nos ayudan a recibir y transferir los estímulos de las terminaciones nerviosas de la pulpa dental. Estas no se aceptan ni tampoco se rechazan. Luego viene la teoría de la inervación dentaria. Esta se basa en que las terminaciones nerviosas alcanzan un límite que es el anclo dentario y estas se estimulan directamente. El contenido de la pulpa está en un equilibrio ante necesidades de irrigación sanguínea y nos ayuda a eliminar desechos y también llevar a células de protección en caso de que haya inflamación. Si los vasos que se encuentran ahí sufren vasoconstricción, pueden provocar una isquemia y una muerte de tejido. El dolor pulpar se debe valorar sus características. Puede ser sordo crónico, punzante agudo, provocado, espontáneo y también se debe valorar la duración del dolor. Decálogo del dolor. No se juzga, no se comprende, no se censura, se evalúa. No es un síntoma, es una enfermedad. No es un estímulo, es una percepción. No se ignora, se atiende. No se mira, se observa. No se recrimina, se mesura. No se minimiza, se afronta. No se sufre, se previene. No se silencia, se comunica. En el artículo
que se llama El hielo marino del Ártico alcanza el mínimo del 2021 de Nature, podemos encontrar que elegí este artículo porque me gusta mucho saber del medio ambiente y de todo lo que puede provocar el hecho de que no estemos cuidando este mismo. Este artículo habla acerca de que el hielo de los árticos está haciendo cada vez menor su extensión. Por lo que leí, en el 2012 se dio la extensión más baja de todos los años y a partir de esto lo que les preocupa es la extinción de los osos polares y principalmente, pero pues también de algunos otros animales que dependen de este hielo. Se, se dio cuenta que la extensión de este hielo y la durabilidad también se debe a la antigüedad del hielo. No se ha derretido porque antes era muy grueso, pero con el tiempo, si esto no cambia, esto claramente se va a volver más delgado y va a desaparecer más y su extensión va a ser mucho menor a lo que ya es. La reflexión es que, pues lo que ya todos sabemos, a que todos debemos contribuir a tener un medio ambiente más saludable, más sano, debemos ser más conscientes de todo lo que provocamos y que no solo nos afecta a nosotros. Indirectamente somos un, un peligro pues para la naturaleza, pero nosotros mismos estamos acabando con estas especies y no solo con ellos, sino con muchas más. Y bueno, este es el final del video. Gracias.